Bueno, continuamos con el tema 3.3, cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Definición: el volumen de un sólido con área transversal conocida e integrable. Bueno, aquí nos dan la fórmula en general. Nos dice que comúnmente a esta integración se le denomina método de las rebanadas. Si una gráfica de una función continua f de x en el intervalo a, b se hace girar sobre el eje x a la superficie bajo la curva, se le denomina área generatriz a la superficie delimitada por f de x. Al girar se le llama superficie de revolución y al volumen delimitado por la superficie de revolución se le llama sólido de revolución. La rotación no necesariamente se debe de efectuar sobre el eje X, pero sin pérdida de generalidad, el eje siempre se puede ubicar en esa posición. Volumen de un sólido de revolución, método de los discos. El volumen de un sólido generado alrededor del eje X, la región bajo la curva de f de x, en el intervalo a-b en que f de x es continua, se puede identificar de la siguiente manera. Dice, bueno, aquí está una representación gráfica de lo que nos acaban de decir. Nos dice que el espesor de dx, f de x y el eje de rotación. El disco señalado en azul en la figura tiene radio f de x. De ahí, empleado el área del círculo, se obtiene la expresión previa. Dice, si el volumen se genera por una superficie entre curvas, se generaliza el método de los discos y se le denomina método de las arandelas. En este caso, si fx es mayor o igual que g de x, en a y b limitan la superficie que se tiene. Y aquí está la representación. Dice, el volumen de un sólido de revolución, mejor conocido como método de los tubos o casquillos cilíndricos. El sólido de revolución generado por una función f de x que gira alrededor del eje y, limitado por las rectas, que es x igual a y x igual a b en el eje x, y la gráfica de f de x tiene un volumen de esto, que nos dice que es la integral de b, que nos dice que es igual a integral de a hasta b de 2pi por el radio del tubo por la altura de dx, que digamos que como resultado nos da esta fórmula. Y dice, en la figura se observa en azul un tubo típico de radio x, espesor de x y altura f de x, que puede ser convertido en una lámina rectangular de superficie 2pi x f de x y espesor de x. Este era un ejemplo de cómo podemos observar y más que nada cómo se puede representar, ¿no?